mensajes sobre la voluntad de Dios. Y quiero que leamos específicamente Romanos capítulo 11. La Biblia nos dice en el versículo 33 y 34: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Padre, gracias porque aunque tenemos muchas preguntas, tú eres soberano, Señor. Eres Rey de nuestras vidas y te mueves, Señor, en medio de los tiempos. Ayúdanos, Señor, a obedecer tu voluntad, aunque a veces no la entendamos. En tus manos ponemos en este momento para que tú nos guíes en la exposición de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el mensaje lo hemos titulado Dios determina y permite. Son dos facetas de la voluntad de Dios. La realidad es que hay muchos aspectos de la voluntad de Dios que llegan a convertirse en grandes misterios para nosotros. Si nos detenemos a pensar de una manera profunda en la manera como Dios nos guía a través de la vida, tenemos que llegar a una conclusión. Y es que muchos aspectos de la voluntad de Dios son misterios para nosotros. Por eso creo que es un síntoma de madurez el aprender a pensar antes de decir frases como estas. Esto es la voluntad de Dios. O confiamos en que la voluntad de Dios está en esto. Por eso hoy quiero iniciar una serie de mensajes sobre el tema de la voluntad de Dios. Cuando hablo de misterios, estoy consciente de que la voluntad de Dios tiene distintos aspectos. Uno de ellos es la voluntad revelada de Dios que está en su palabra. Esa no es un misterio porque claramente nos dice, eso lo veremos en el próximo mensaje, muchos temas que son su voluntad, pero hay otros relacionados generalmente con nosotros y el plan que tiene para nuestras vidas de manera personal, que son muchas veces misteriosos. La voluntad de Dios tiene tres grandes facetas. Dios determina, Dios permite y Dios se revela. Hoy vamos a hablar sobre la voluntad determinada de Dios, su voluntad permisiva, y el próximo domingo vamos a hablar de esa voluntad revelada de Dios que nos ha dado a conocer a través de la Biblia. La voluntad determinada de Dios, a esto se refirió Job cuando en el libro que lleva su nombre, en el capítulo 14, leemos Job capítulo 14, verso 1. El hombre nacido de mujer corto de días y hastiado de sinsabores. Luego en el verso 5, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste el límite de los cuales no pasará. En otras palabras, usted leyó allí claramente que Dios ya tiene determinado la cantidad de años que usted y yo vamos a vivir. Job nos dice que la voluntad determinada de Dios sigue su curso, tal como el plan diseñado por el mismo Dios. Esa voluntad determinada no la podemos predecir. ¿Cómo podemos conocer esa voluntad que Dios ha determinado? Después que sucede, no antes. Por ejemplo, hay ocasiones en que esa voluntad determinada nos sorprende. Ya he dicho otras veces que el Dios de la Biblia muchas veces nos sorprende. Por ejemplo, ese ejemplo que he puesto otras oportunidades, usted va al médico después de haber ido muchas veces
y siempre haber recibido magníficas noticias. Y entonces el examen médico y la resonancia magnética no son favorables. Muestran un tumor del cual no teníamos idea de que existiera. Otro ejemplo, una esposa que ya tiene 37 años de edad le informa sonriendo a su esposo de 45: amor, vamos a tener otro bebé. Y el menor de sus hijos ya está en la escuela secundaria. Otro ejemplo, la bolsa en la que usted ha invertido se desploma un día y alcanza un nivel, el nivel más bajo, en 10 años. Estos son ejemplos de cómo la voluntad determinada de Dios nos puede sorprender. Pudiera parecer que aquel que nos formó está demasiado distante para ocuparse de los detalles de la vida de este planeta. Pero ese no es el caso. El plan de Dios, su voluntad determinada, podrá ser o parecernos misteriosa, pero va a seguir su curso, tal como Dios ha decretado. Aclaro que cuando digo voluntad determinada de Dios, es aquella que Él ha decretado, que se va a cumplir de cualquier manera, que no puede ser estorbada, seguirá su curso. Este mundo no está fuera de control. Dios tiene un plan. Los habitantes de este viejo planeta no estamos a merced de un destino ciego y arbitrario. Hay un plan llevado adelante por un solo Dios. Él es el responsable de ese plan. El libro de Isaías, en el capítulo 45, verso del 5 al 7, leemos lo siguiente: yo soy Jehová y ninguno hay más, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta dónde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Aquí está hablando de su voluntad soberana. Declara a través de Isaías: Él es quien forma la luz y crea las tinieblas, quien hace la paz y crea la adversidad. Esa es otra de las cosas inexplicables. Por ejemplo, cuando se produce un tornado en esas zonas que constantemente están sufriendo los embates de estos fenómenos, yo no sé por qué destruye un vecindario y no destruye otro. Lo que sí sé es que a pesar del desastre, el plan de Dios no puede ser frustrado ni alterado. Si así fuera, hermanos, entonces Dios no sería Dios. El Señor no está en el cielo preguntándose qué va a ocurrir después. Ese no es el Dios de la Biblia, ese no es nuestro Dios. Al Dios de la Biblia, nuestro Dios, no le toma por sorpresa absolutamente nada. Es posible que desde nuestra perspectiva humana, limitada, muchas veces nos parezca ese plan injusto. Puede que lleguemos a pensar que es humanamente ilógico. Hasta nos atreveríamos a pensar en nuestra carnalidad que carece de compasión. Pero vuelvo, no sucede eso porque estamos en el aquí y en el ahora. Carecemos de lo que he llamado la perspectiva vertical. Estamos en el plano horizontal, miramos a nuestro alrededor, se nos olvida que hay un Dios soberano que ve todas las cosas. Y no podemos ver las cosas como Él las ve.
Ahora, esto que llamamos voluntad determinada, que es una dimensión de su voluntad, porque como mencionamos, tiene tres facetas: las cosas que determina, las cosas que Él permite y las cosas que Él revela. Con relación a las cosas que Dios determina, su voluntad es absoluta, es la única, es inmutable e inalterable, no se puede cambiar, no se puede estorbar, es incondicional. Dios dice y se va a hacer. Y en último lugar, está siempre en armonía con el plan de Dios y con su naturaleza. Repito, es absoluta, es inmutable e inalterable, es incondicional, siempre estará en armonía con el plan de Dios y con su naturaleza. Esta voluntad determinada también se le llama voluntad decretada. Algunos lo llaman los decretos de Dios. Siempre será santa, porque Dios es santo, recta, buena y justa. Y al final, todo va a lograr su objetivo. La Biblia nos habla de ese objetivo en Romanos 8, desde el 28 hasta el 30, donde dice la palabra: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí hay un plan. Usted no puede leer esto e ignorar que Dios ya tiene un propósito. Y Él está eliminando de nuestra vida todas aquellas cosas que no convienen. Él quiere que usted y yo seamos semejantes a Cristo. Dicen que en una ocasión le preguntaron a un escultor cómo podía él tallar la cabeza de un león utilizando un bloque de mármol. La respuesta que dio él fue esta: sencillamente lo que hago es que elimino lo que no se parece a la cabeza de un león. Algo similar es lo que Dios hace. Él trabaja en nuestro ser y elimina todas aquellas cosas que no se parecen a Cristo. Dice la Biblia que Él está conformándonos a la imagen de su Hijo. Hay un plan, y escuchen, este plan es determinado, predeterminado. Nada que hagamos podrá disuadirlo de ese plan. A Dios jamás se le agotan las ideas creativas. Esa es la razón por la que, por ejemplo, Dios llama a una persona para ser misionero y lo envía al corazón de la China, mientras a otro que también es su hijo lo llama a trabajar en un banco que está en el centro de la ciudad de Seattle. O sea, Dios se mueve de diferentes maneras para conformar a las personas a la imagen de Cristo. En este caso, no significa que la persona que va a la China sea más santa y que esté más cerca de la voluntad de Dios que aquella persona que también es su hijo y va a testificar de Cristo en el área de una actividad bancaria. Ahora, ¿cómo puedo saber si esto es parte de la voluntad decretada de Dios? ¿Saben cómo? Mirando atrás. Al mirar lo que ya ha sucedido. Eche una mirada a su pasado y podrá descubrir o ver la voluntad determinada de Dios en su vida. Estoy consciente de que todos tenemos preguntas con relación a esto. Es algo profundo.
y a veces no podemos entenderlo. Recuerde que esto sale de la mente de Dios. Lo que pueda parecer en este momento como una serie de hechos misteriosos e ilógicos, en realidad puede significar que Dios esté trabajando en nuestra vida de maneras muy especiales, muy profundas, como para ser explicadas, y nuestro limitado entendimiento no logra abarcar todos los aspectos. Le voy a hacer una pregunta para llevarlo más a este punto. Intente recordar 5 años atrás. Imagínese quién habría adivinado 5 años atrás que usted estaría haciendo lo que está haciendo hoy. Nadie. Y le tengo otra noticia. Usted no tiene ninguna idea de lo que le espera en los próximos 5 años. Como dije, los seres humanos lo único que podemos hacer es pronosticar. Y la mayoría de nuestros pronósticos son equivocados. Anunciamos que no va a haber lluvia y llueve. Pienso que de aquí a 5 años estaré aquí. A lo mejor estás en el cielo, quién sabe. O yo. No sabemos. Pero sea lo que venga, será incuestionable, inmutable, incondicional y estará en total armonía con la naturaleza y el plan de Dios. Dice la palabra en el Salmo 115, quiero invitarles a leer allí, Salmo 115, verso 3, lo siguiente. Dice: nuestro Dios está en los cielos y todo lo que hizo ha hecho. Este es un versículo hermoso que exalta la soberanía de Dios. Y era un versículo muy especial para una mujer llamada Lila Trudman. Ella y su esposo Dawson fundaron un ministerio que hoy se conoce con el nombre de los navegantes. Ella citó este versículo del Salmo 115, verso 3, cuando recibió la devastadora noticia de que su esposo Dawson se había ahogado en un lago en Nueva York. Este hombre se lanzó al agua para rescatar a 2 niñas que habían sido despedidas por una lancha, y luego el hombre terminó ahogado. Indudablemente, desde nuestra perspectiva humana, eso es injusto e ilógico. ¿Cómo es posible que un hombre que se tira al mar para salvar a 2 niñas se ahogue? El amigo que encontró el cuerpo de él salió a buscar a su esposa y le dijo: Lila, Dawson ha muerto. Y fue en ese momento que ella lo que hizo fue citar el Salmo 115, 3. Ese salmo que acabamos de leer y que vimos dice: nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Esta mujer, ¿saben lo que hizo? Ella encontró consuelo en la voluntad predeterminada de Dios, o su voluntad determinada. Lo que pareció a muchas personas como un hecho accidental, una tragedia sin control, una muerte prematura, fue vista posteriormente como el plan perfecto de Dios para la organización que Dawson fundó e inició. ¿Cómo llegaron ellos a ese convencimiento? Al mirar atrás. Porque esta voluntad solo puede verse al mirar atrás. No se puede pronosticar, no se puede descubrir antes. Dios está en los cielos y ha hecho cuanto quiso. Este versículo a mí me ha ayudado muchísimo, ¿verdad? Creo que a ti también. ¿Saben por qué? Porque nos ayuda a lidiar
con esas horas de agonía donde tenemos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí? Mire, voy a poner un ejemplo que se nos va a hacer mucho más claro. La muerte de nuestro Salvador era parte de la voluntad determinada de Dios, de su voluntad decretada. Vamos a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versos 22 y 23. Dice la palabra, varones israelitas, Hechos 2, 22 y 23. Oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Mire lo que dice el verso 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ahora, los hombres jugaron un papel en esto, pero lo que hicieron fue, en cierta manera, ejecutar lo que Dios había determinado. Dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuo crucificándole. Ese versículo contiene una paradoja: la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Aquellos hombres inicuos clavaron a Jesús en una cruz, pero no podemos obviar que esto sucedió, como dice la misma Biblia, por el predeterminado consejo y el previo conocimiento de Dios. En otras palabras, lo que ocurrió fue en el momento exacto, en el lugar correcto, por medio de instrumentos que Dios había determinado. Y lo que a los 11 desconcertados discípulos pareció misterioso, injusto y arbitrario, Dios lo vio y dijo, esta es la misión que mi Hijo vino a cumplir. Es por eso que las últimas palabras de Jesús desde la cruz fueron, consumado es. Ahora alguien podría estar pensando, pastor, entonces los que cometieron esta barbaridad no eran culpables. Sí, Dios los hace responsables. Y cuando digo es una paradoja, son dos verdades que en nuestra mente no caben. Pero el problema no es de Dios, es nuestro. Ahora, el hecho de que Dios todo lo pueda y que tenga una voluntad determinada no implica. Por ejemplo, a veces la gente dice, Dios es todopoderoso, sí. Pero la interpretación que le dan a eso es que Dios lo puede hacer todo. Es un error. La omnipotencia de Dios significa que Él puede hacer todo. Lo que no esté en contra de su voluntad, de su naturaleza, de su carácter. Porque hay cosas que Dios no puede hacer y que no hará nunca, porque no se conforman con su naturaleza santa. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios no puede mentir y no mentirá. Número capítulo 23, verso 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hebreos capítulo 6, verso 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Es imposible que Dios mienta. Una de las cosas es que Dios no puede mentir. Otra de las cosas es que Dios no puede tentar ni tentará a nadie a pecar. Santiago capítulo 1, verso del 13 al 15, dice la palabra, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído
y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. O sea, tales acciones son contrarias a su naturaleza y por tanto contra su voluntad. Nadie diga cuando sea tentado, soy tentado por Dios. Es lo que escribe Santiago. En el idioma original, Santiago utiliza una expresión más sutil. Es como si dijera, nadie diga cuando sea tentado, he sido tentado indirectamente por Dios. Ese es un argumento conocido, ¿verdad? Recordemos a Adán, la mujer que me diste me indujo a pecar. O sea, Señor, fuiste tú el culpable, el responsable. Y desde entonces, la actitud de Adán sigue repitiéndose una y otra vez. ¿Cuántas veces no hemos escuchado personas decir algo parecido? Señor, si tú no me hubieras dado esta naturaleza pecaminosa, yo no me sentiría tan atraído al internet, a la pornografía, no me metería en esa sala de chat y no terminaría involucrándome con una mujer. Señor, si tú no me hubieras dado el tiempo, yo no había hecho eso. O sea, es una necedad, porque Dios no puede tentar. Él nunca nos induce a lo malo. Dios no puede ir contra su naturaleza. Por eso que Dios es todopoderoso, sí, Él puede hacer todas las cosas, pero no aquellas que van en contra de su propia naturaleza. Dice la Biblia, si somos infieles, Él permanece fiel, no se puede negar a sí mismo. Volviendo a la idea, el plan determinado de Dios no puede ser estorbado. Nadie lo puede frustrar. Por ejemplo, nadie que no falle es cosa de sorpresa para Dios. Nadie que se aleje de sus responsabilidades, hombre o mujer, lleva a Dios a preguntarse el por qué lo ha hecho. A fin de cuentas, Dios hará que su voluntad se cumpla. Él ha determinado que suceda y va a suceder. Esa es su voluntad determinada. Ahora, esa es una faceta de la voluntad de Dios. Hay otra que es lo que se llama la voluntad permisiva. Pero cada vez que yo hablo esto de la voluntad, aunque Dios no es el responsable directo, Él lo permite porque en cierto sentido Él tiene un propósito, un plan. Voy a ponerle algunos ejemplos. Dios permitió que Job experimentara el sufrimiento. ¿Fue Dios quien lo causó? No. Él lo permitió. Ahora, yo siempre digo, sí, Él lo permitió, es cierto. Pero ¿quién tomó la iniciativa sobre la cuestión? No. No fue el diablo. Fue Dios. Porque Él vino delante de Dios y Dios le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Dios siempre toma la iniciativa. Satanás se presentó y acusó a Job de ser una de las personas a las que Dios había protegido esmeradamente. Y le dijo, bueno, Él confía en ti porque tú lo proteges de todo daño. Pero toca a Job, toca su vida, toca su familia, toca su salud. Y te va a maldecir. Y Dios le dijo, muy bien, te permitiré hacer eso. Pero le puso los límites. Él marcó los límites. Ahora, ¿por qué Dios hizo eso? ¿Cómo podríamos nosotros, desde una perspectiva humana, llamar justo y misericordioso un acto como ese? Honestamente, desde mi perspectiva, no parece justo. Y creo que de la tuya también. Y eso es lo que podríamos llamar voluntad misteriosa. El problema es que yo y tú y todos los que estamos aquí no somos Dios. No tenemos todos los elementos. Sin embargo, tenemos que reconocer que cuando leemos toda la historia, nos asombramos de cuánto aprendió Job acerca de Dios y qué resultado tan maravilloso tuvo todo.
Otro ejemplo, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto encabeza lo que podríamos llamar la lista de deseos de Dios. Dios quiere que todos los hombres vengan a Él en arrepentimiento. Dios no quiere que nadie perezca, pero no todos se van a arrepentir. Ahora, si Él desea que nadie perezca, ¿por qué no salva al mundo entero? Porque eso no forma parte de su plan soberano. Él predeterminó el plan de la salvación, y al predeterminarlo, Dios conocía que muchos lo iban a rechazar. Pero el plan es fijo, es inmutable, es inalterable. Nosotros tenemos que dar a conocer a Cristo al mundo entero, sabiendo que no todo el mundo va a creer, ¿verdad? Pero Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso no creo en tal cosa como una expiación limitada, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Sin embargo, Él permite que el hombre tome su propia decisión. ¿Acepta o rechaza? Hay un tercer ejemplo en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, verso 27 y verso 28. Dice la palabra: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Aquí encontramos nuevamente en el verso 27 la paradoja de la responsabilidad humana. Hubo un grupo que se unió contra el Hijo de Dios, pero lo que estaban haciendo, dice el verso 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. O sea, ahí también vemos la voluntad determinada, pero también su voluntad permisiva, porque en esa voluntad Dios permitió, y podríamos decirlo, usó gentiles impíos como Poncio Pilato, Herodes, para llevar a cabo sus planes y propósitos. No importa cuál sea nuestra condición o nuestro estado en esta vida, en realidad todos somos siervos. De una manera u otra todos somos siervos. Dios puede usar a quien quiera. Eso de que Dios solamente puede usar a los cristianos es una falsedad. Porque en la Biblia vemos cómo Dios usa hasta los impíos para llevar adelante un plan. Él puede hacer lo que quiera con cualquiera de nosotros. Hay un proverbio, ahora no recuerdo dónde está, que dice que en la mano de Jehová está el corazón del rey y que Él lo inclina a lo que Él quiere. Ahí está hablando de su voluntad determinada. No podemos olvidar que Dios determina y que Dios permite. Tenemos que entender que hay cosas que nunca vamos a comprender. Necesitamos aprender el Proverbio 21. 1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Miren, acuérdense de los ejemplos que aparecen en la Biblia. Artajerjes, Tiglat-Pileser, Ciro, Nabucodonosor, todos esos fueron impíos. Y Dios los usó para llevar adelante sus planes. Y yo agregaría a la lista, miren, diría Artajerjes, Tiglat-Pileser, Ciro, Nabucodonosor, Tronc. Dios puede usar a cualquiera. Nos podemos convertir en siervos de Dios, aun cuando una persona no le conozca de manera personal. Una de las cosas que he aprendido, hermanos, estudiando esto, es que necesitamos aprender a vivir con nuestras preguntas. Y si hay algo que debemos aprender a hacer, es a decir
No lo sé. Porque hay gente que se quiere pasar de listo y quieren encontrarle una respuesta a todas las preguntas. No haga eso. No trate de responderle a la gente todas las preguntas. No puedes, tú no eres Dios. Es como la madre desesperada que le pregunta a un pastor porque se le murió su criatura: ¿por qué? ¿Por qué Dios me quitó a mi hijo? En realidad no lo sé. Yo recuerdo hace años cuando ocurrió lo que ocurrió en este lugar donde pasó Katrina, ¿cómo se llama la zona? New Orleans. Escuché a algunos cristianos, y de hecho en la televisión salió también algunos hablando, que eso pasó en New Orleans porque allí hay mucho paganismo, mucha idolatría, practican el vudú, y esa gente son malas. Y Dios hizo juicio. Yo a veces me preguntaba cuando yo oía esto: ¿y de dónde sacaron ellos ese análisis? Vino Dios directamente y se los dijo. ¿Y por qué? ¿Por qué pasó allí y no en otros lugares? No, porque nosotros somos mejores que ellos. ¿Saben que el Señor respondió a esa pregunta en una ocasión algo parecido cuando le preguntaron? Él les dijo: ustedes no se vayan a creer que porque aquellos que estaban allí les cayó la torre, ¿no se acuerdan? Cayó la torre sobre ellos, eran peores. Antes yo os digo, si no os arrepentís, pereceréis igualmente. No le busque las cuatro patas yo digo, no, acá tiene dos, al caballo, no trate al gato, no trate de buscar las cuatro patas al gato, en realidad no. Tenemos que aprender, hermanos, que hay preguntas que no tienen respuestas. No tienen. ¿Por qué Dios permitió que pasara lo que pasó en Texas, en aquella iglesia evangélica? Ahí hay otro ejemplo. ¿Qué explicación le van a encontrar ellos? No, el juicio. ¿Qué juicio? Si Dios fuera a hacer juicio, puede. Yo no digo que no, pero si Dios fuera a hacer juicio por la maldad, eliminaría esta tierra ahora, si lo fuera a hacer ahora, inmediatamente. Pero Dios es paciente, dice la Biblia, no queriendo que ninguno perezca. El juicio va a venir. Cada día que pasa sin que Él llegue es una oportunidad que Dios nos está dando. Bueno, hasta aquí. El próximo domingo seguiremos hablando de este interesante tema sobre la voluntad de Dios. Que Él nos bendiga. Gracias.